Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cuarta parte de la clase número 1 de Excel de básico a avanzado, de 3 niveles. Y hasta acá creo que nos hemos divertido, ¿no? En esta primera clase, porque me parece que es importante, porque esto es lo que te da ánimos para seguir aprendiendo los diferentes niveles de Excel. Es importante, esta primera clase es realmente muy importante. Y hoy vamos a terminarla con algunos conceptitos respecto a fórmulas y funciones. En la clase número 3 vamos a desarrollarlas en profundidad a las funciones y a las fórmulas. Pero en esta última parte de la clase 1 es importante que nosotros definamos qué es una fórmula y una función. ¿Sí? Bueno, ¿qué es una fórmula en Excel? Como veíamos antes, una fórmula simplemente tiene que seguir las reglas matemáticas. Por ejemplo, si yo quiero seguir una regla matemática, podría decir, bueno, voy a multiplicar el precio, perdón, tengo que empezar siempre con un signo igual o con un signo más, también puedo hacerlo. O con un signo menos, pero eso altera un poco matemáticamente el resultado. Vamos a empezar con un más, que es como más simple utilizar. Yo multiplico ahí. Una vez que yo aprieto un más o un igual, le estoy dando el mensaje a Excel que lo que sigue es una función o una fórmula. En este caso, una fórmula voy a hacer. Yo puedo hacer lo siguiente. Quiero saber cuánto me costarían 1000 kilos de harina. Entonces pongo más 1000 por 0,8, que es su precio. Entonces obtengo el número 800 pesos. Ahora, 1000 gramos en realidad. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacerlo más dinámico? ¿Por qué? Porque acá, ¿qué pasa si mañana aumenta el precio de la harina? O disminuye el precio de la harina porque encuentro un proveedor que me vende más barato. Yo quiero que automáticamente, ni bien yo cambio acá a 0,7 porque consigo un mejor proveedor, quiero que esto me cambie automáticamente. ¿Sí? Entonces, yo pondría acá precio de gramo, y acá voy a poner precio kilogramo. ¿Sí? Entonces, digamos, salvo para el agua, para otro tipo de cosas que no se use el gramo como unidad de medida. Entonces yo acá voy a poner lo siguiente. Voy a poner 1000, eso no hay duda, porque yo quiero saber el precio de 1 kilogramo, o sea, de 1000 gramos. Multiplico por, y ahí hago clic, puedo hacer dos cosas. O hacer clic en la celda que quiero, por ejemplo ahí B10, o simplemente moverla. Fíjense que ahí se va moviendo la referencia y yo elijo la que quiero. Ahí. Simplemente eso. Cuando le doy Enter me doy cuenta de que 700 pesos está bien, multiplico 1000 por 0,7 y después con los arrastres, esto que yo comentaba, se puede arrastrar hacia la derecha como para que todo Excel me lo multiplique por el de arriba. ¿Sí? Por el de arriba. Eso es lo que se llama referencias relativas, que lo vamos a ver bien en profundidad en la clase número 3. Repito. Bueno, pero yo obtuve una fórmula que funciona, que está linda, que es interesante. Lo único que voy a cambiar es todo el agua, porque el agua no necesito medirla en kilogramos, lo mismo que el aceite y los huevos y está. Bueno, obviamente son precios ficticios. Pero lo bueno que yo gané con esto es que ahora yo cambio 0,8 y como esta fórmula hace referencia a lo que tenga B10 en el momento, al multiplicarlo por ahora una celda que tiene otro valor, cambia todo. ¿Sí? Cambia absolutamente todo el sistema. Entonces, ahí yo hice una simple fórmula. Multipliqué un número por una celda. Puedo multiplicar números con números, sumar números con celdas, celdas con números, celdas con una suma de números y celdas, lo que yo quiera. Mientras yo respete las reglas matemáticas, todo en orden. Todo en orden. Bueno, hasta ahí entonces eso. Ahora, hay situaciones, por ejemplo, vamos a verlo aquí en ventas. Esto me parece más interesante. Yo quiero saber el total de mis ventas, ¿sí? El total de mis ventas, voy a copiarle el formato a esto y voy a pegarlo por aquí. Yo quiero saber el total de mis ventas de todo el año, porque yo tengo por mes. Listo, perfecto, me encanta. Pero yo quiero saber de todo el año. Ahora, si yo uso una fórmula, tengo que hacer esto. Igual, esto más, esto más, esto más, esto más, esto más, esto. Bueno, me vuelvo loco. Y si yo pongo más
A ver qué pasa si yo selecciono todas estas celdas, le doy Enter, y fíjense que me hace cualquier cosa. Fíjense que me hizo nada. Nada de lo que yo pedía me hizo bien. ¿Sí? Fíjense que ahí me dice, no pueden ver este valor. La verdad es que se hizo algo muy complicado. La misma fórmula se complicó. Voy a borrarla. Entonces ahí es cuando yo tengo que, en vez de usar una fórmula, usar una función. Que repito, no es el caso de esta clase saber cuáles son las funciones. Pero sí vamos a ver un atajo muy interesante que es, si yo quiero sumar todo esto, simplemente lo selecciono, me voy hasta aquí, que fíjense que me dice suma, que se llama lo que se llama autosuma, o puedo en vez de suma usar el promedio, contar, máximo, mínimo, lo que sea. Entonces le digo, a ver, súmamelo. Y mira, me sumo todo. Todo esto suma 3.775. Exactamente lo que dice. Y después lo mismo lo arrastro hacia abajo y fíjense que todo toma ese valor. Ah, bueno, vamos a ver el proyectado. Vamos a poner total aquí de nuevo. En realidad se puede hacer copiándolo nada más, pero yo quiero para que vean cómo lo hago de nuevo. Selecciono todo. Le doy, ahora en vez de hacer una suma, voy a hacer un promedio. Y fíjense, en promedio yo vendería en el año siguiente, vendería 378 kilos de pan casero por mes. Así se lee eso. En promedio, porque estoy haciendo un promedio. No hice una suma, hice un promedio. Entonces está bueno eso porque nos permite ir viendo algunos análisis, o por ejemplo, ¿cuánto ganaría yo en enero? Vamos a poner total, acá. ¿Cuánto ganaría yo en enero? Voy a copiar el formato, copiar, y llevo el formato. ¿Cuánto ganaría en enero? No sé, pero selecciono todo esto, le doy acá a autosuma, y ahora sí puedo poner suma, y fíjense que es un número muy grande, por eso Excel no me lo muestra, pero lo repliego un poquito y fíjense que ahí me dice cuánto es el total. Y si lo muevo hacia la derecha, automáticamente obtengo, fíjense de nuevo, son números muy grandes, por eso las columnas no alcanzan, ahí está. Entonces lo muevo para que esto quede mejor. Y siempre es bueno, los totales, poder, digamos, resaltarlos. Entonces ahí ya automáticamente obtuve un total, un promedio, un total. Y así también puedo hacer con el máximo, con el mínimo, con lo que sea. ¿Sí? Entonces, esta clase, esta última partecita es para comentarles brevemente, para sentar las bases sólidas de qué es lo que ustedes podían hacer con todos estos archivos, todas estas hojas que nosotros teníamos. Podíamos, desde entrada, pudimos ver los elementos básicos de Excel, vimos los formatos en general, vimos opciones con el portapapeles, transponer, operaciones y demás. Y ahora lo que vimos es algunas fórmulas y funciones como las limitaciones que tiene una fórmula, que no puedo hacer muchas cosas seguidas, lo vamos a ver más en profundidad, y algunas funciones básicas con esta opción de autosuma. Así que nos vemos en la próxima clase, espero que hayan disfrutado estos 4 videos de la primera. Hasta luego.